Los investigadores Gitt, Clark y Akril aseguran que el sentido de control sobre el ambiente en el que vives impacta directamente tu sentido de bienestar. Estos investigadores confirman la relación entre el entorno físico y el bienestar mental en una variedad de dominios. Los factores más importantes que funcionan como variables independientes son el ruido, la sensación de hacinamiento o limpieza y los espacios de desahogo o recreación como espacios verdes e instalaciones comunitarias. Este estudio destaca la necesidad de intervenir tanto en el diseño como en las características sociales de las áreas residenciales para promover el bienestar mental. Porque el espacio de alguna manera modela el comportamiento y eso está comprobado. Uno entra a un espacio arreglado, terminado, bonito, y ahí uno no va a poner graffiti, y no que el graffiti sea malo, porque si hablamos de los murales de hoy no deberíamos decir eso, pero nadie lo va a dañar. Uno entra a un espacio dañado y tiende a dañarlo más. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que el espacio puede modelar la conducta, y la conducta a través del tiempo modela la cultura, es muy importante que todas las empresas velen por ser quienes dicen ser. Y eso se logra cuando tu espacio puede hablar por ti y puede fomentar el tipo de comportamiento que tú buscas. Si son espacios colaborativos, si son espacios de investigación. Entonces es muy importante que los espacios, para nosotros los espacios tienen un valor estratégico que antes no le habíamos dado. Y bienestar quiere decir sentirte en casa, sentirte acogido, sentirte parte de una comunidad. Según el Informe Mundial de la Felicidad, en su publicación del 2020, se determina que existen diversas razones potencialmente superpuestas que aseguran el impacto de la naturaleza en la felicidad. Una de ellas, la biofilia, se refiere a la hipótesis de que existe una conexión instintiva y cercana entre los seres humanos y otros organismos vivos que surgen de la evolución biológica, por lo que la naturaleza tiene un impacto directo y positivo en la felicidad en forma por nuestros orígenes evolutivos. De hecho, existe evidencia en psicología que sugiere que estar expuesto a entornos verdes y naturales mejora el bienestar mental. Los mecanismos incluyen reducción del estrés, aumento de las emociones positivas, restauración cognitiva y efectos positivos sobre la autorregulación. En esta misma publicación, los investigadores presentan un estudio clásico que demuestra que incluso la exposición a corto plazo al verde es suficiente para desplegar efectos salutogénicos. El investigador y autor Roger Ulrich, en 1984, estudió los registros de recuperación de pacientes quirúrgicos en un hospital suburbano de Pensilvania entre 1972 y 1981. Algunos de los pacientes fueron, por pura casualidad, asignados a una habitación con vistas a un entorno natural, otros a una habitación con vista a una pared de ladrillos. Los resultados del experimento fueron que los pacientes frente a un entorno natural tenían menos estancias hospitalarias postoperatorias, recibían menos comentarios negativos en las notas de las enfermeras y solicitaban menos medicación. En un experimento de seguimiento, Ulrich, junto a otros investigadores, en 1991, expuso a 120 sujetos a que vieran por primera vez una película estresante y luego las expuso a videos de diferentes entornos naturales y urbanos, midiendo sus estados afectivos y fisiológicos autorreportados. En el 2001, Kaplan replicó el análisis en un entorno del mundo real para la población en general, estudiando puntos de vista de entornos naturales desde ventanas en hogares privados y confirmó los efectos positivos en el bienestar de la naturaleza visible y cercana. Curiosamente, la gente no anticipa estos efectos, por lo que Nisbet y Zelensky en 2011 muestran que la gente subestima sistemáticamente los beneficios de la naturaleza para el bienestar. Porque al final, para mí, las casas son el reflejo del alma de los seres humanos que los habitan. O sea, como eres adentro, eres afuera. Está clarísimo que un espacio óptimo, un espacio que ha tomado en cuenta todo esto que hemos estado hablando, de biofilia, de texturas, de colores, puede aumentar la salud en los colaboradores en un 20%. Eso quiere decir menos absentismo y menos, que tal vez el más importante, menos presentismo. Eso es estar ahí, pero no estar. La biofilia es algo que hoy día está muy presente y que yo creo que todos lo sabíamos.
esas maticas que cuidaban las abuelas y que le daban tanta gracia a la cocina, por ejemplo, sigue siendo válido. Pero hoy día, estudiado, hoy día sabemos muchísimo más de toda la oxitocina o todo lo que se produce en el cerebro real time, porque lo podemos ver, nos ha dejado saber que el contacto con la naturaleza nos brinda un nivel de botar estrés inusualmente alto. En Japón, por cierto, está estudiado que los empleados que van caminando a su empresa, y esto fue un estudio hecho en Japón, y atraviesan un bosque, no estamos hablando de un parque, porque parque con gramita cortada o con animales, no estamos hablando de parques hechos, sino bosques que fueron sembrados, árboles grandes en bosques. La productividad de esos empleados subió un 20%. Los que entraban por otro lado, que no atravesaban el bosque, tenían menos productividad en el día. Y eso es increíble, saber que solamente caminar debajo de la sombra de un árbol que tiene tantos años nos brinda a nosotros la posibilidad de entender que los problemas no son tan grandes como lo estamos viendo y de saber relativizar lo nuestro, y se entra con otra óptica al espacio de trabajo. En lo que concierne a nuestros espacios y posiciones materiales, en su libro Una guía sueca para una vida equilibrada, Living Lagom, Maja Thorensen explica, y cito, cuando se trata de cosas, no es mejor tener más. De hecho, muchas cosas solo le dan más para limpiar, más para reemplazar cuando se rompen o desgastan, y probablemente pasará más tiempo buscando cosas que ha reemplazado y que ya no puede encontrar. Fin de la cita. Conectando con esa idea, Marie Kondo, en un editorial de opinión del New York Times de 2016 titulado How to Choose Happiness o Cómo elegir la felicidad, explica que, y cito, evaluar continuamente si las pertenencias de tu vida despiertan alegría te permite perfeccionar tu juicio. Con el tiempo, tu capacidad para identificar lo que vale la pena conservar se extenderá desde tu hogar hasta tu carrera y tus relaciones. Podrás discernir qué te hace sentir más feliz y más contento en otros aspectos de tu vida. Fin de la cita. Hay una relación sumamente estrecha entre el orden y la felicidad. Es una realidad de cuando nosotros tenemos nuestros espacios en orden, vivimos más en armonía, tenemos más autocontrol de lo que sucede a nuestro alrededor, de aquellas cosas que sí podemos controlar. Y el orden nos da una perspectiva diferente respecto a las cosas de la vida. De hecho, nos permite tener más tiempo para hacer las cosas que realmente nos apasionan. Y cuando encontramos a lo que nos apasiona y le podemos dedicar tiempo, encontramos nuestra verdadera vocación y nuestro propósito en la vida. La felicidad y el orden tienen una relación, están íntimamente relacionados porque buscan precisamente el bienestar de afuera hacia adentro. Hay otras especialidades y otras metodologías que trabajan de adentro hacia afuera, pero la organización busca de afuera hacia adentro. Es lo que yo le estoy diciendo a mi subconsciente de todo lo que observo, de todo lo que me acompaña y cómo entonces yo llevo mi día a día. Cuando nosotros estamos en un ambiente donde nos sentimos cómodos con lo que tenemos, con lo que nos rodea, ya sea en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro hogar, que es claramente donde pasamos más tiempo, nuestra actitud frente a la vida es totalmente diferente. Nos permite sentirnos más en control de lo que nos rodea, nos permite ver más allá de lo que simple y sencillamente está, nos permite extender la vida útil de las cosas que sí tenemos, nos permite ser creativos, nos permite utilizarlos con otros propósitos. El orden también nos da mayor claridad. El ruido del ambiente, es decir, todo lo que es, en inglés sería visual clutter, que sería un desorden visual, pues nos ocupa una parte del cerebro. Nosotros tenemos, cuando estamos en un proceso de desorden o fuera de estar organizados, nos ocupa un pedazo de nuestro cerebro. Hay algo que está trabajando ahí que no lo sabemos, pero sabemos que está. Se queda ese pendiente, se queda ese ruido visual
en nuestro subconsciente que no nos permite realmente avanzar en el día a día. Entonces se queda ahí y de alguna manera nos preguntamos por qué nos sentimos fatigados. Yo acabo de arrancar el día y ya yo me siento cansado. Simple y sencillamente hay un ruido visual que te está sobrecargando, que no te permite pensar en aquellas cosas que realmente son importantes para ti. Y simple y sencillamente eso se da porque tu espacio está en desorden. Y si tú observas, el europeo tiene que ver mucho con el orden. O sea, de repente, a mí me encantó una vez cuando conocí a Marie Kondo, que ella habla que la felicidad tiene que ver con el orden. Y son cosas tan sencillas. O sea, si te pones a ver, ella te explica en el libro qué cosas debes de ordenar primero y qué cosas debes de dejar de último. Y pienso que el orden influye mucho en la felicidad. De repente, cómo abres una gaveta, cómo está esa gaveta, te despertaste, qué hiciste con tu cama, la dejaste, o sea, tal como te despertaste, o de repente volteaste tu plumaje o tu duvet para que, ¿verdad?, se refrescara, abriste las puertas, las ventanas de la habitación, luego arreglas la habitación o lo que fuera. O sea, cuando regresas a casa, ¿cómo está esa habitación? ¿Está ordenada o está desordenada? ¿Cómo está la mesa? O sea, tiene mucho que ver con eso. ¿Qué tan limpia eres? ¿Qué tanto polvo hay? Son cosas como tan sutiles. Realmente muchas personas han optado por definir un estilo de vida que le permita tener solamente lo esencial. Lo esencial es, siempre lo digo, diferente para cada quien. En algunos grupos, lo esencial es tener al menos una cosa de cada tipo de artículo, de cada tipo de objeto. ¿Para qué tener 2 jeans si puedo tener uno? Y cuando ese se agote, pues entonces me voy al otro. Pero para cada quien el nivel de esencial es distinto. Al final la pregunta debe de ser, ¿qué sucedería si yo reduzco mi cantidad de pertenencias? ¿Se afecta mi calidad de vida? Nunca debe de llegar al punto donde nosotros afectemos nuestra calidad de vida tratando de buscar tener solamente lo esencial. La misma Marie Kondo, en su libro La magia del orden, publicado en 2010, afirma, y cito, aunque podemos llegar a conocernos mejor si nos sentamos y analizamos nuestras características o escuchamos las perspectivas de otros sobre nosotros, creo que la mejor manera es la organización. Después de todo, nuestras pertenencias relatan con gran fidelidad la historia de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Organizar es una manera de revisar las cosas que nos muestran lo que de verdad nos gusta. Fin de la cita. En su libro, Una guía sueca para una vida equilibrada, Living Lagom, Maja Torrensen explica la felicidad en su forma sutil y tranquila, y cito, es una felicidad que no te grita ni abruma, sino una felicidad que surge de un lugar de satisfacción. Fin de la cita. Este es el objetivo de esta filosofía. La filosofía sueca, lagom, se traduce como la cantidad justa. En la práctica, esto significa favorecer la moderación, el equilibrio y la colectividad sobre el individualismo, la jerarquía y el exceso de trabajo. Según la autora sueca Torrensen, y cito, hay algunas palabras que se pueden utilizar como sinónimos de lagom, por ejemplo, suficiente, moderado, equilibrado. A pesar de ser palabras correctas, no se corresponden exactamente con el verdadero significado como una forma de expresar cuando algo es suficiente. Fin de la cita. Algo que aprendí en esos 2 años en Suecia es que el concepto de felicidad está más asociado a ese concepto de equilibrio, a ese concepto de que no necesariamente todo tiene que estar bien para que tú seas feliz, sino que es una cuestión de actitud que uno asume de forma diaria. También la organización, porque nosotros pudiéramos aprender bastante sobre cómo organizarnos en todos los niveles, desde la parte de salir a la calle y poder caminar en un lugar limpio, organizado, como también a nivel de proyectos en la vida, a nivel político. El Informe Mundial de Felicidad del 2020 muestra que el entorno en el que vivimos impacta directamente nuestro nivel de felicidad autorreportada. Esta edición presta una especial atención a la ventaja urbana en declive a medida que avanza el desarrollo y enumera una serie de factores contribuyentes. Este reporte, además, muestra que el promedio de la felicidad en localidades urbanas
cae por debajo de la felicidad rural promedio después de cierto nivel de desarrollo económico. En la mayoría de las regiones del mundo, los niveles más altos de felicidad en las ciudades pueden explicarse por mejores circunstancias económicas y oportunidades. Aunque en varios de los países más ricos, la población rural es más feliz que su contraparte urbana. Las ciudades que combinan ingresos más altos con altos niveles de confianza y conexión tienen menos probabilidades de que sus evaluaciones de vida caigan por debajo del promedio nacional a medida que se vuelven más ricas. En los países donde las comunidades rurales son más felices que los principales centros urbanos, el factor clave correlacionado con la ventaja rural en las evaluaciones de vida promedio es la medida en que las personas experimentan una sensación de bienestar y un sentido de pertenencia a su comunidad local. Otro factor es la brecha de felicidad en una misma comunidad que prevalece más en las comunidades urbanas. Esta brecha se reduce a la mitad si se mantiene el sentido de pertenencia a su comunidad local. Por lo tanto, este sentido de pertenencia parece ser importante para explicar las diferencias en la felicidad entre las comunidades urbanas y rurales. Es ese bienestar, ese sentimiento de que, oye, yo lo estoy disfrutando. ¿Por qué? No sé, no lo sé explicar. O sea, obviamente uno que sabe cómo se diseñó lo analiza y bueno, aquí hay luz natural, aquí hay integración con la naturaleza, aquí hay aire de calidad, todas esas cosas que afectan a uno consciente o inconscientemente, pero que en general eso al final se resume en, hey, yo me siento bien. ¿Cómo se promueve el bienestar de un individuo dentro de una edificación? Eso viene desde antes que exista la edificación. Eso viene desde el punto del diseño. O sea, es algo que conscientemente se debe tomar en cuenta al momento de diseñar, valga la redundancia. Yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, mi enfoque no es diseñar, pero sí he interactuado con muchos arquitectos y obviamente es algo que cuando se toma en cuenta desde el principio es que realmente ya cuando se construye la edificación pues se siente. Entonces un poco es traer eso que conocemos de la naturaleza dentro. Mientras más estudiemos la naturaleza y la traigamos, va a ser mucho más que traer una mata, que ya de por sí ayuda muchísimo. Traer una mata dentro ayuda, pero no va a ser suficiente. Es la combinación de muchas cosas. Como digo, una combinación de texturas, de materiales nobles, la madera, la piedra, todo lo que es noble y uno pueda traer dentro, nos va a dar esa calidez de hacernos dueños de lo que somos, de saber que somos una parte de ese todo que nos queda grande. Yo participé en un proyecto en Punta Cana, que literalmente el proyecto cuando se estaba diseñando y digamos lo dibujamos en el terreno, nos dimos cuenta que el proyecto afectaba un árbol hermosísimo. Y los dueños dijeron, no, espérate, vamos a cambiar el diseño, donde está ese árbol vamos a hacer un jardín interior, y el proyecto no terminó siendo un proyecto cuadrado, o sea, te das cuenta en el jardín interior y es hasta medio curvo, precisamente para mantener ese cuidado de la naturaleza. Entonces, es algo que en todo proyecto debe tomarse en cuenta y definitivamente mientras más se pueda mantener esa naturaleza, más agradable va a ser para el usuario. La autora Maya Thorensen indica que Lagom, y cito, te permite disfrutar de todos los pequeños placeres de la vida y aún así estar saludable y satisfecho. Y continúa, esto también es aplicable a la conciliación de la vida laboral con otros aspectos de vida. En lugar de trabajar en exceso y pasar poco tiempo en la familia, la filosofía sueca Lagom te invita a esforzarte para organizar tu tiempo tanto para el trabajo como para los placeres de la vida, sin enfrentar el agotamiento. Fin de la cita. La filosofía Lagom en el espacio de trabajo invita a los gerentes a que no agoten a su personal planificando con anticipación y priorizando mejor, y alienta a los colaboradores a que sean puntuales y responsables. Esto podría resultar en que, al sentirse en un ambiente de confianza, se propicia en ocasiones que den la milla extra en los momentos en que la empresa más los necesita. Cuando hablamos de espacios de trabajo y hablamos de bienestar, no deberían estar divididos. Un espacio de trabajo óptimo es aquel que ha sido diseñado, centrado en las personas y en su bienestar. Yo creo que esto que estamos viviendo hoy, este regreso a la oficina, regreso a la vida, este post-COVID, esta nueva
normalidad, nos ha hecho evidente lo que ya sabíamos. Hoy los espacios de trabajo tienen que ser espacios que fomenten la colaboración, que fomenten la creatividad, que traigan bienestar a través de la luz natural que entre en los espacios, a través de la biofilia, que es la integración del exterior al interior, a través de texturas, de traer la naturaleza adentro. Y todo eso logra espacios mucho más informales, mucho más parecido a casa y mucho más productivos. Yo creo que uno de los éxitos de los países escandinavos precisamente ha sido poder lograr ese equilibrio entre su vida personal, su vida profesional, entre si eres padre, por ejemplo, las facilidades que dan de licencia de paternidad y de maternidad compartida, las facilidades que dan de esparcimiento, de tener parques y lugares al aire libre, que cuando puedes ir, que el clima lo permite, tienes esos espacios también para relajarte, para pensar. Inclusive se ve hasta en la academia, porque una maestría que muchos países hacen en 8 meses, condensada, de forma acelerada, en mi caso fueron 2 años, y de esos 2 años fueron 6 meses solamente para investigación. A nivel laboral, lo que yo pude observar allá, sí, por darte un ejemplo. Aquí el dominicano llega en la mañana y de una vez va y se reúne y se toma el café y se desayuna y, no sé, pasan las horas y luego viene el almuerzo. Allá todo es como muy puntual y yo preguntaba por qué. Entonces, es porque tú tienes las horas, por lo menos en mi ambiente de la universidad. Las personas llegaban temprano, tenían que avanzar porque luego tenían que irse a buscar a los niños a la escuela o se tenían que ir a hacer la cena con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a almorzar, sí, media hora. Y era interesante porque llegaban con una bolsita con 2 huevos literalmente sancochados y 2 tomates y se comían eso y luego se iban. Asimismo, me llama la atención la practicidad sueca. O sea, el sueco ve la vida de forma muy práctica. Las decisiones, por ejemplo, con lo de la puntualidad. Un sueco sabe si yo quedo de verme con alguien mañana a las 2 de la tarde, no, esa es mi hora de fika. Ya lo sabe desde hoy y ya te lo va a decir y te lo va a comunicar. Y, por ejemplo, cuando se trata de lo que son las entregas o compromiso en sentido general, cualquier cosa que implique lo que es una responsabilidad, ya es algo que el sueco sabe que va a intentar hacer lo posible, pero no te lo asegura. Y creo que algo que también como cultura dominicana a mí me hace mucho reflexionar, el hecho de no ser como sobreambicioso con lo que es el tiempo y ponerse metas que sean como alcanzables. Y yo creo que ellos pueden aprender un poco de nosotros a ser espontáneos. Si tú quieres comer conmigo, tú tienes que hacer una cita para comer conmigo. Porque seguramente yo esta semana y la próxima ya tengo todos los días de la comida apartados para comer con alguien diferente del trabajo. Y si tú no te encargas de buscar con quién tú quieres comer dentro de 2 semanas, tú posiblemente comes sola. O sea, eso es muy organizado. Y yo creo que podrían ser un poquito más espontáneos. Pero sí tienen el tiempo de fika. Y entonces, en el tiempo de fika es un momentito como de tomarse el café, relajarse un rato. Ellos valoran mucho y entienden que tú tienes que estar en buen estado mental para poder trabajar bien. Y parte de estar en un buen estado mental para poder trabajar bien es poder liberar la mente un rato. Ellos son tan conscientes de eso que si ellos ven que ese día tú no estás trabajando de la misma manera que antes, o si ven que tú sencillamente no estás sonriendo mucho, te sientes muy estresado, van a pasar 2 cosas. Tu compañero de trabajo te va a venir a preguntar, ¿te puedo ayudar con algo de trabajo? ¿Tienes mucha carga de trabajo? Tu jefe te puede decir, ¿quieres que te quite un poco de trabajo? Que te veo muy estresado. Y en tercer caso, que lo vi de primera mano con una de las personas que me quedé por un tiempo allá en Suecia, el jefe te puede decir, si tú quieres, tómate 2 semanas, no pasa nada. Vi tan claro ese caso que el jefe le dijo a esta persona, yo tengo una casa en una isla, te la dejo para ti esas 2 semanas en caso de que la quieras usar. Y también me pasaba en el otro lugar que realmente no había fika en Svenshögen, sino que tenías horario de trabajo. Y si tú acababas a las 4, tú estabas ahí a las 4:05 terminando de lavar la cosa y venía el manager a decirte, ¿qué es lo que tú haces aquí? Ya vete, te toca irte. O sea, era muy como de, oye, es tu tiempo, ve y aprovecha tu tiempo libre. Como resultado de las estrategias de adaptación, el trabajo remoto y el teletrabajo, nuestra vida laboral ha entrado a casa.
Según una publicación de la Gallup, en enero del 2021, el 56% de los colaboradores estadounidenses siempre o a veces trabajan de forma remota. El porcentaje de colaboradores que trabajan desde casa alcanzó un máximo de 70% en abril del año pasado y ha disminuido con cada mes posterior a la fecha, hasta nivelarse durante 4 meses a 58% en septiembre del 2020. Pero creo que en los espacios en casa que nos ha tocado hacer y que los comedores se han convertido en espacios de trabajo y las habitaciones se han convertido en espacios de trabajo, es muy importante, como todo ritual, tratar de que ese espacio se convierta en lo que necesitamos por el tiempo que lo necesitamos, pero que no esté ahí siempre, porque el comedor está llamado a ser un sitio de encuentro, un lugar de encuentro, y no toca que se convierta en oficina y mandemos a callar a los muchachos. La realidad es que para muchas personas en una situación ideal lo correcto sería determinar un espacio de trabajo, determinar horarios. A mí me encanta el concepto de vestirte como si fueras al trabajo. La única diferencia que yo le cambiaría sería el calzado. No es fácil utilizar zapatos altos para las damas en casa, pero de alguna manera crear un espacio donde haya mucha luz, un espacio donde encontremos todo a la mano. Entonces, un poco es el ritual de armarlo y desarmarlo, aunque cueste. Es como cuando vamos a meditar, es tan importante saber si es la música lo que pone el tono, si es prender el olor que nos trae a esa zona nuestra. Entonces yo creo que en la casa nos toca desarrollar un ritual para lograr un espacio que nos diga al cuerpo, vamos a trabajar. Y estemos juntos y no sea forzado. Espérate, que no sé qué, que el Zoom, Entonces, nos han pedido mucho. El Zoom, no solo el Zoom, la pandemia y todas estas reuniones en Zoom nos han desgastado porque nos han pedido que la casa deje de ser casa. Y por eso hablábamos de que lo que han dicho, el balance casa, el balance vida-trabajo, no debería ser un balance, tiene que haber una integración. Yo soy de las que pienso que el trabajar desde casa no se va, eso se queda para siempre, porque hemos rescatado un poco el que mi tiempo de casa es sagrado. Pero entonces hagámoslo tiempo de casa. Y tiene que haber una integración de ambas vidas, porque es una sola. Y por eso creo que, aunque otros le dicen armonía, creo mucho en integración, porque como que cuando nos integramos y logramos entonces construir lo mejor que podemos ser. No hay discusión para mí, volvemos a la oficina, pero volvemos a una oficina nueva, a una oficina más cálida, a una oficina más libre, a una oficina que haga que yo me encuentre con mi compañero cuando me paro a tomarme el café, a una oficina que no es sentada, que es dinámica, a una oficina flexible. Entonces, cada uno va a tener que descubrir y exigir a sí mismo y a su empresa que le dé ese espacio que está necesitando de esa manera que lo necesita. ¿Cómo ha afectado el COVID digamos, en la profesión en general? Y estoy asumiendo que es, digamos, a la larga, de prácticas que se van a seguir implementando. ¿Realmente un edificio será algo relativamente duradero, que va a durar mucho tiempo, y a la pandemia ser algo que todo el mundo ve como algo temporal? No es algo que te va a cambiar el diseño del edificio. Sin embargo, hay cosas que se han tomado mucho más en cuenta precisamente por la pandemia. O sea, desde antes de pandemia siempre se hablaba del síndrome del edificio enfermo. El edificio enfermo es que básicamente, bueno, para simplificarlo, imagínate que tienes un edificio con un sistema de ventilación que no tiene buena circulación, no tiene buena integración del aire natural y básicamente recircula el mismo aire. Entonces eso lo que causa es que si hay alguna presencia de algún virus, una bacteria, el aire acondicionado o el sistema de ventilación, en vez de limpiarlo y sacarlo, simplemente lo recircula y hace que digamos, la enfermedad no solo se quede en quien la tenía originalmente, sino que lo riega por todo el edificio. Entonces esas son cosas que antes del COVID pues existían, digamos, muy por arribita y todo el mundo lo había oído,
pero realmente después del COVID es como que no, espérate, yo no quiero tener un edificio que cause el síndrome del edificio enfermo. Entonces, pues ahí ya se estarán tomando más en cuenta los diseños de buena ventilación, los diseños de buen filtro y en general mejorar la calidad de aire. Obviamente no es un diseño común, un diseño usual, lo que está todo el mundo acostumbrado. O sea, todo el mundo está acostumbrado normalmente a hacer algo sencillo, hacer una caja de edificio, hacer algo que, digamos, sea mucho más práctico y útil que algo que tome en cuenta el bienestar de las personas o del medio ambiente. Y es un poco de pues tener esas consideraciones adicionales que obviamente pues limita un poco más el diseño, pero también abre muchísimas puertas que no tiene el diseño convencional. O sea, retos que tienen los diseñadores, ahí ocurre mucho de que tienen que velar por los temas, por ejemplo, que habíamos hablado de las vistas, de la luz natural, del contacto con la naturaleza, todos esos aspectos que quizá en un diseño pues, práctico no necesariamente son tomados en cuenta, pero aquí sí hay que tomarlos en cuenta y lo ideal para el usuario final es que obviamente tenga todos esos aspectos en el diseño. Se fomenta mucho ese pensamiento, esa actitud de reflexión y esa actitud de equilibrio, que al final yo diría que es un componente clave para el desarrollo, no solamente el desarrollo humano, sino también para el desarrollo de las naciones. Hacia el futuro, este tipo de diseño y construcción de edificaciones que velan por el bienestar de las personas, simplemente lo veo como que se adoptará mucho más. O sea, es algo que, bueno, el que no sabe de eso, simplemente le da la sensación de, yo me siento bien en este edificio, no sé por qué, pero poco a poco, una vez la gente va sintiendo eso, es como que, oye, yo quiero más edificios de este tipo. Y la verdad que como usuario hace una diferencia al cielo a la tierra y poco a poco simplemente se irá adoptando y se va a ir volviendo la norma. Entonces, pues, digamos quizás al principio conscientemente no serán todos los edificios de esta manera, pero poco a poco sí se irá implementando hasta que pues sea la norma. La autora Marie Kondo, en su libro La felicidad después del orden, afirma, y cito, «Hemos de terminar de ordenar las cosas tan pronto como podamos para poder vivir el resto de nuestras vidas rodeados de las personas y las cosas que más queremos».